En Historias Contadas, Juana Azurduy, la generala. Nació en la Intendencia de Potosí, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, el 12 de julio de 1780, en el seno de una familia acomodada. De su madre mestiza, recibió el dominio de las lenguas quechua y aymara, y de su padre, rico propietario blanco, una educación diferenciada, con el objetivo de dejarla a cargo de la futura administración de las fincas. Excelente amazona, libertaria y rebelde, las tareas del campo no le eran ajenas. En 1799 contrajo matrimonio con un hacendado vecino, Manuel Asensio Padilla, con el que tuvo 5 hijos, sobreviviendo solamente la más pequeña. Ataques sorpresivos, huidas y escondites constituían la táctica de la guerrilla implementada por el matrimonio en pos de la liberación. El avance napoleónico en España, la prisión del rey y el ideario de la Revolución Francesa indicaban que el momento había llegado. En 1809, durante los levantamientos de Chuquisaca, actual Sucre, iniciaron la acción llevando a su familia con ellos. Un año después, los sucesos de Buenos Aires alertaron a todo el virreinato. El vocal de la primera Junta de Gobierno, Juan José Castelli, fue comisionado para dirigir el Ejército Auxiliar del Perú, con el fin de expandir los logros de Mayo y proteger a los soldados patriotas fugitivos luego del fracaso de Chuquisaca y La Paz. En noviembre de 1810 se obtuvo el primer triunfo en la batalla de Suipacha. Sin embargo, la falta de recursos y las dificultades del territorio conllevaron a la derrota de Huaki. El avance enemigo determinó que todas las propiedades de los Padillas fueran confiscadas y Juana, con sus hijos, tuvieron que huir hacia las sierras. El ejército patrio debió retroceder entonces hasta Tucumán, y en el Alto Perú se multiplicaron los grupos que implementaron la guerra de guerrillas enfrentando al enemigo. El general Manuel Belgrano, a cargo del Ejército Auxiliar del Norte, llegó al territorio en 1812. La prédica de Juana, su atuendo, su destreza, impresionaban a los pobladores. Llevaba pantalón y chaqueta, y una gorra militar con pluma azul y blanca en homenaje a la bandera recién creada. Juana organizó un batallón llamado Los Leales y un grupo de caballería integrado por 25 mujeres reconocido como las Amazonas. Durante el éxodo jujeño y luego de los triunfos de Tucumán en 1812 y Salta un año después, el ejército avanzó hasta Potosí, pero nuevamente la aridez y dificultades lejos de Buenos Aires determinaron el fracaso. Sin embargo, Belgrano le obsequió su espada en señal de agradecimiento y respeto y solicitó al gobierno su reconocimiento, que llegó con la designación de teniente coronel por un decreto del director supremo Pueyrredón en 1816, quedando al frente de una división conocida como Decididos del Perú, con pleno derecho al uso de uniforme militar. Las constantes movilizaciones, escapes y refugios habían debilitado la salud de las criaturas que fallecieron de paludismo. Posteriormente nace Luisa, que será entregada a una familia para su crianza lejos del teatro de enfrentamiento. En 1816, Padilla fue asesinado y su cabeza colocada en una pica, exhibida en la plaza de El Villar. Recuperado el cuerpo de su esposo, logró darle cristiana sepultura con los honores de coronel del ejército argentino. Los graves enfrentamientos entre los caudillos, la pérdida definitiva del territorio altoperuano luego de la derrota de Sipe y la falta de organización llevaron a Juana a continuar la lucha al lado de Martín Miguel de Güemes, líder guerrillero de Salta y Jujuy y eje de la preservación del norte frente al avance español.
La muerte de este, el 17 de junio de 1821, significó el alejamiento definitivo del accionar militar. Con sus propiedades confiscadas y en la mayor pobreza, solicitó al gobierno salteño un subsidio para emprender el regreso a su tierra, Chuquisaca, después de 7 años y en búsqueda de su única hija sobreviviente. Con la mayoría de sus compañeros muertos, en un territorio que ya no era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya que Bolivia se había independizado en 1825 y estaba a cargo del mariscal Santa Cruz, antiguo colaborador realista, Juana sobrevivió miserablemente. Si bien, en una oportunidad, Bolívar y Sucre se presentaron en su humilde vivienda, su único objetivo era lograr una pensión que, por suerte, se obtuvo apenas de 100 pesos. Falleció el 25 de mayo de 1862. Sus restos fueron a una fosa común hasta que, luego de 100 años, fueron trasladados a un mausoleo levantado en su homenaje. Según las palabras de Bolívar, manifestadas durante su visita, se planteó: este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre.